Hola, buenas tardes, alumnos y alumnas del CENS 455. En esta oportunidad vamos a grabar la clase número 4 de biología. Como ya les comenté, en el colegio los profesores de primer año creamos una planificación conjunta y por lo tanto he decidido volver al comienzo de nuestra clase, que es la clase número 2, para volver a ver esos contenidos de forma rápida y avanzar hacia los nuevos contenidos. ¿Sí? En estas dos clases van a encontrar que algunos contenidos ya los vimos, otros son nuevos, pero bueno, de esta forma me parece mejor organizarnos y poder seguir así, continuar hacia adelante con los nuevos contenidos. Porque si continuamos con el tema de la célula que vimos en la clase número 3, después sí va a ser muy difícil volver al inicio. Lo primero que habíamos visto nosotros es que era la biología. ¿Sí? La biología dijimos que era la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos. En este caso estudia los procesos vitales, el comportamiento y la interacción entre ellos, ¿sí? Entre estas partes y también con el ambiente. La palabra está formada por dos partes, ¿sí? O raíces griegas, que son bios, que significa la vida, y logia, que significa estudio. ¿Sí? O sea que textualmente la biología sería el estudio de la vida. ¿Sí? Para eso necesitamos hablar de qué es la vida, que es lo que vamos a hablar más adelante. La biología se encarga de describir y explicar el comportamiento y las características que diferencian a los seres vivos, tanto como individuo como en su conjunto o como especie. ¿Sí? Uno de los objetivos fundamentales es establecer las leyes que rigen esta vida de los organismos. ¿Sí? La biología abarca tantos contenidos que se diferencian en diferentes ramas. ¿Sí? Usted va a encontrar en el texto de la clase número 4 que yo les escribí 18 con 18 ramas de la biología o partes, digamos. Si acá ustedes tienen una imagen donde se ven 12, vamos a nombrar algunas nada más, ¿sí? Ya que no me parece muy importante para este momento. Por ejemplo, tenemos la bacteriología, que estudia a las bacterias, como las que son, como vimos, células procariotas, a los virus, ¿sí? En la virología estudia los virus, como el caso actual del coronavirus, por ejemplo. La botánica, que estudia las plantas. La citología, que vimos nosotros en la clase número 3, que tiene que ver con el estudio de las células y con el microscopio. La ecología, que tiene que ver con el estudio del ambiente. La embriología, que tiene que ver con la concepción de los seres vivos. En el caso sexual, digamos, la concepción sexual de los seres vivos. O la zoología, por ejemplo, que tiene que ver con el estudio de los animales. Como dijimos recién, la biología, para hablar de biología tenemos que hablar de vida, ¿sí? O el estudio de la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, nosotros dijimos que el concepto de vida puede estar definido de diferentes enfoques. La noción más habitual está vinculada a la biología y sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Cuando hablamos de reproducirse, no necesariamente tenemos que hablar de descendencia, ¿sí? Como un nuevo individuo, sino que puede ser desde la parte celular, en un organismo, por ejemplo, que para crecer necesita reproducir células nuevas para que éstas funcionen y así el individuo pueda desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de la piel, ¿sí? Si nosotros nos lastimamos, esa piel se regenera de qué forma, reproduciendo nuevas células, ¿sí? A eso nos referimos, por ejemplo. En este sentido, la vida es aquello que distingue a hombres, animales y plantas, por ejemplo, de objetos inanimados como una roca o una mesa. Nosotros en la clase número 2 hablamos de los factores, los seres bióticos, que son los organismos vivos que influencian la forma de un ecosistema. Y esto lo podemos clasificar en dos, ¿sí? La flora, que tiene que ver con las especies vegetales, y la fauna con las especies animales. A los factores abióticos, ¿sí? O sin vida, como por ejemplo la mesa o una roca, decimos que son los factores que no tienen vida, ¿sí? Y que podemos clasificar en factores físicos y químicos, que son los que generalmente hacen del territorio, ¿sí? O el lugar donde estos seres bióticos se desarrollan. Entre los factores abióticos podemos determinar el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los nutrientes, por ejemplo.
nosotros dijimos que cuando hablamos de vida, ¿sí? Nos referimos estrictamente a lo que tiene que ver con la célula, ¿sí? Una célula que era, dijimos que una célula era la porción de vida más pequeña, organizada y autosuficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también están los virus que para nosotros estrictamente en este caso no están considerados como seres vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen otras características diferentes a la célula y requieren de la célula para desarrollarse. Eso lo vamos a ver después más adelante en otros temas. Pero algo que estuvimos ya hablando en clases anteriores. Bueno, dentro de las características de los seres vivos, que algunas ya habíamos nombrado en las clases anteriores, tenemos la organización celular. Todos los seres vivos tienen células, ¿sí? Estas pueden ser de dos tipos, por lo general. Procariontes, que son las que no tienen núcleo, como las bacterias, o las eucariontes, ¿sí? Con núcleo definido. En estas entran las células animales, que constituyen a todos los animales, como los humanos, o las células vegetales, que constituyen a las plantas, como por ejemplo un malbón. ¿Sí? Tenemos otra característica, es la de respirar, ¿sí? Tanto animales como bacterias o plantas necesitan respirar, ¿sí? La respiración es el intercambio de gases entre un organismo y el medio ambiente. En nuestro caso y en las plantas respiramos oxígeno, ¿sí? Y eliminamos dióxido de carbono. Otra característica de seres vivos es el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual o moral. Bueno, acá estamos hablando específicamente de seres humanos, ¿sí? La irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad para reaccionar ante un estímulo externo. Si cuando hablamos de irritabilidad hablamos de estímulo-respuesta, ¿sí? Con el medio ambiente, que esto lo vamos a tratar más adelante en esta misma clase. La homeostasis, que es un concepto muy importante en la biología, ¿sí? Es la capacidad de mantener un equilibrio interno de manera independiente al medio ambiente. Por ejemplo, cuando nosotros transpiramos, ¿sí? Estamos regulando la temperatura corporal. Tiene que ver con la homeostasis. Después está el metabolismo, como otra característica, que es la capacidad para producir y utilizar energía a base de nutrientes. Nosotros hablamos de nutrición, creo, en otras clases anteriores, y también lo vamos a ver en esta clase, está en el texto, que tenemos diferentes tipos de nutrición. ¿Sí? Puede ser autótrofa, como el de las plantas, donde los seres autótrofos producen su propio alimento, que lo vimos nosotros en la clase número 2 también cuando hablamos de cadena alimenticia, o nutrición heterótrofa, ¿sí? Que tiene que ver con la de consumir otros seres vivos o específicamente materia orgánica ya constituida, ¿sí? Cuando hablamos de metabolismo podemos separar en dos partes, por ejemplo. Tenemos el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Que están en consonancia con esto que dijimos recién, con lo de la nutrición autótrofa y heterótrofa, ¿sí? Eso lo tienen en el texto en más profundidad. Después tenemos otra característica que es la adaptación, que es el proceso en el que un animal o un vegetal se acomoda al medio ambiente y a sus cambios. Por ejemplo, ustedes habrán observado que si ponemos una planta en un ambiente, ¿sí? Donde tiene mucha luz o mucho calor, se va a reproducir, perdón, no se va a reproducir, sino que se va a adaptar al medio ambiente de una forma que contraria a la que lo va a hacer en otro ambiente, ¿sí? Si falta luz o, por ejemplo, si hace frío. Esto tiene que ver también con la homeostasis, con esto de mantener el equilibrio interno y adaptarse independientemente al medio ambiente. ¿Sí? La adaptación es un proceso muy importante en lo que tiene que ver con la evolución en la biología, ¿sí? O los cambios. Y por último, en este texto tenemos la característica de reproducción, ¿sí? Que puede ser de dos tipos. Puede ser sexual, donde un óvulo y un espermatozoide se unen, ¿sí? Como en el caso de la reproducción de las personas o de los humanos. O puede ser asexual, como en el caso de muchas bacterias o plantas,
Sí, por ejemplo, asexual hay un montón de tipos. Por ejemplo, puede ser a través de un gajo. Cuando nosotros cortamos un gajo de una planta y lo plantamos y esta da un ser vivo totalmente nuevo, ¿sí? Autosuficiente, estamos hablando de reproducción asexual, ¿sí? En la reproducción sexual se requiere dos individuos de sexo diferente, por lo general, y en la asexual, no, la sexual, un mismo individuo da una copia de sí mismo, ¿sí? O un clon, y este se desarrolla. Entonces, características de los seres vivos. Los seres vivos son unidades orgánicas organizadas, capaces de llevar a cabo ciertas acciones. Para ello debe poder intercambiar energía, materia y información con el medio ambiente y con otros seres vivos. ¿Sí? Este tema de la energía y la materia yo lo dejé para la clase siguiente, ¿sí? Porque tenemos que hablar de otros conceptos asociados a la química y a la física para hablar de energía y de materia. Por lo pronto podemos hablar, decir, por ejemplo, que la energía a diferentes tipos, ¿sí? Una puede ser, por ejemplo, el calor, y la materia asociada, por ejemplo, en el caso de la biología, a los alimentos. Eh, bueno. Después tenemos funciones de autoconservación, como su nombre indica, son una serie de funciones tendientes a conservar la vida del individuo. ¿Sí? En conjunto, estas funciones se denominan metabolismo y se relacionan con la forma en que cada organismo obtiene, transforma, almacena y utiliza la energía y la materia para seguir con vida. Como dijimos recién, el metabolismo está asociado, por ejemplo, a la nutrición. ¿Sí? Si ustedes recuerdan que las clases anteriores, que la nutrición está ligada también a la alimentación, ¿sí? Sin embargo, aunque no son lo mismo alimentarse y nutrirse, el alimento es el primer paso a la nutrición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nutrición tiene que ver con la forma en que los seres vivos, a través de estos alimentos, los transforman para obtener energía. Sí, recién dijimos que está el caso de la nutrición autótrofa, en el caso de las plantas, donde los seres vivos fabrican alimentos a partir de moléculas o sustancias inorgánicas, y la nutrición heterótrofa, donde estas sustancias orgánicas son consumidas y degradadas a nutrientes, digo, a partes más pequeñas, y son aprovechados para obtener energía. Entonces, la autoconservación está ligada también a la alimentación o, por ejemplo, a la nutrición. Por ejemplo, el consumir un alimento determinado, ¿sí? Comer una manzana, tomar agua y demás, tiene que ver con la autoconservación de los individuos. La función de autorregulación es el control que cada organismo ejerce sobre sus funciones. Este control tiene lugar mediante una serie de reacciones químicas que se realizan en diferentes órganos y que le permite adaptarse y relacionarse con el medio que lo rodea, tanto lo que respecta al ambiente físico como al resto de los seres vivos que conviven. De forma que gracias a esta característica puede defenderse de sus enemigos, adaptarse a los cambios ambientales y permanecer con vida en el lugar que habita, manteniendo su equilibrio del medio interno. Como dijimos recién, la autorregulación tiene que ver con la homeostasis y también con los estímulos o respuestas, así la forma en que uno toma del ambiente un estímulo y responde a ellos. Por ejemplo, eh, los por ejemplo, si uno pone una mano al fuego, generalmente la quita rápidamente. ¿Por qué? Porque ese fuego produce un estímulo, ¿sí? Y ese estímulo produce una respuesta, ¿sí? Ese quitar la mano tiene que ver con una función de autorregulación, ¿sí? Después, por ejemplo, el tema de la temperatura, ¿sí? Si uno, cuando uno hace mucho calor que transpira, eso también tiene que ver con la autorregulación. Después está la autorreproducción, ¿sí? Que de las tres funciones vitales dice que es quizás la que menos afecta al ser vivo en sí, y sin embargo es la que tiene mayor importancia en el mantenimiento de la vida en general. En efecto, mediante esta función, todos los seres vivos capaces de engendrar de un modo u otro nuevos seres vivos semejantes a él y transmitir ciertas características que lo ayudan a adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Acá en la autorreproducción la podemos, como dijimos, ligar al sexo, ¿sí? A la reproducción sexual o asexual. Si en el caso de la sexual, en nuestro caso, por ejemplo, tiene que ver con regenerar la piel, por ejemplo, ¿sí? La forma que las células regeneran los tejidos tiene que ver con la autorreproducción. O está ligada al sexo, como por ejemplo el caso de los óvulos, en el caso de las mujeres, o los espermatozoides, en el caso del hombre, sí, la unión de estos formando un huevo cigoto, que lo vimos también
en la clase pasada. Bueno, hasta acá en la clase de hoy, ¿sí? Ustedes tienen dos actividades. Por un lado, como ya habíamos visto muchos de estos temas, ¿sí? Ya habían hecho actividades, se me ocurrió que ustedes lo manifiesten, ¿sí? Manifiesten sus conocimientos de una forma creativa, que es la de realizar un crucigrama propio, ¿sí? Con la palabra central biología, donde ustedes van a poner diferentes definiciones con palabras que se encuentran en el texto y tengan que ver con la materia, ¿sí? Y específicamente con el texto que dimos hoy en la clase número 4, ¿sí? Que sean palabras importantes, ¿sí? Que tengan un sentido, digamos, una definición bastante apropiada y que demuestre un conocimiento. Por ejemplo, la palabra autorregulación, ¿sí? Homeostasis, irritabilidad, célula, eh, o sea, ustedes piensen, por ejemplo, bacteriología, ustedes piensen, busquen términos que estén bastante relacionados con la biología, ¿sí? Y utilizando la palabra biología como palabra central, van a tener que armar un crucigrama. Sí, yo creo que todos saben lo que es un crucigrama. En el texto van a encontrar las pautas para realizarlo y si no me lo consultan o lo buscan en internet. Otra de las actividades tiene que ver con esto, ¿sí? Con las funciones de autoconservación, autorregulación y autorreproducción. Usted va a tener que diferentes ejemplos de palabras o ejemplos, sí que tienen que ver con lo cotidiano, muchos, y tienen que clasificarlos en estas tres funciones. Si las antes tienen un cuadro con la palabra autoconservación, autorregulación y autorreproducción, y ustedes esos ejemplos los van a ir ubicando en los casilleros correspondientes. ¿Sí? Bueno, en la clase número 4 ya está subida la parte textual. Ahora les voy a subir el video para que ustedes lo puedan ver y sacarse las dudas. Cualquier cosa me consultan por privado a través de Classroom o del grupo de WhatsApp. Recuerden que en esta clase, como es grabada, el presente lo van a tener que dejar en forma textual. ¿Sí? En el canal de YouTube que yo voy a subir el video, ustedes se loguean con su mail y en un comentario escriben la palabra presente con su nombre y apellido. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, cuídense.